Todo empezó con un par de adolescentes y un cadáver. Soy ayudante del sheriff en esta pequeña ciudad desde hace mucho tiempo. Normalmente es tranquilo, pero una noche ocurrió algo terrible, y le debo la vida a alguien. Era una lenta noche de martes. El tiempo pasaba lentamente mientras yo estaba sentado en el coche patrulla. Estaba aparcado a un lado y a la vista de todos, más o menos a mitad de un tramo recto de carretera de tierra. Esta zona era propensa a las carreras temerarias entre adolescentes. No tenía mucho más que hacer que esperar que uno de ellos lo intentara para tener algo que hacer. Dos pares de faros que viajaban uno al lado del otro se acercaron por la izquierda, alrededor de las 10 de la noche, y encendí mis luces como advertencia. Inmediatamente, el coche se desvió hacia un solo carril y me reí para mis adentros mientras pasaban a una velocidad lamentable. Uno de los coches era rosa, el otro amarillo, y ambos tenían franjas de carreras a lo largo del capó. Al pasar, bajaron las ventanillas para gritarme algo así como que eran ciudadanos ejemplares y que ni se les ocurriría correr por la carretera. Sí, claro, pensé sarcásticamente. Sin duda les había arruinado la noche. Hay que reconocer que no hacía tanto tiempo que yo mismo corría con mis amigos por esta carretera. No hay nada como sentir el aire fresco de la noche en el pelo, el ensordecedor rugido del viento, al pasar por tus oídos, mientras intentas adelantarte al polvo. Pero desde que me ascendieron a ayudante del sheriff, ya sabes, no puedo dar un mal ejemplo así. Aplicación de la ley. Nunca quise dedicarme a esto, pero crecí aquí y no había muchas otras oportunidades de trabajo en la zona. Así que cuando el último tipo se retiró, solicité el puesto. Al parecer, fui el único. Ahora soy el más joven de nuestra pequeña oficina. Me tocan todos los trabajos que nadie quiere hacer, como las patrullas nocturnas. Aún así, es un trabajo relativamente tranquilo y estable. La comisaría está situada a la misma distancia de 3 ciudades cercanas aún más pequeñas. Estos pueblos son destinos turísticos en el camino hacia el Parque Nacional, lo que significa que cuando algo va mal, somos la primera llamada. Eso no quiere decir que las llamadas que recibimos sean emocionantes. La mayoría de las veces es para ayudar a algunos campistas que no se registraron o excursionistas de un día que sufrieron una lesión en el camino y necesitan una escolta para volver a la civilización. Ya sabes, lo normal. Sin embargo, mi jefe, el sheriff Johnson, me habló de un caso interesante unos años antes de que yo empezara a trabajar aquí. Supuestamente hay un grupo de campistas que acaban de desaparecer. Salieron a la naturaleza un viernes por la tarde y el lunes por la mañana desaparecieron por completo. El campamento fue encontrado en una zona restringida. Esa zona está prohibida solo porque lindaba con una propiedad privada. Los propietarios, la familia Hottefeld, eran muy exigentes con la gente que cruzaba sus tierras. Pero el camping no estaba en su propiedad y no había nada fuera de lugar. No había indicios de ataque animal ni de juego sucio. La hoguera estaba fría y habían dejado todas sus pertenencias. Los equipos de rescate y los voluntarios buscaron durante 2 semanas. No encontraron nada, ni siquiera una huella de zapato en la tierra. Fue como si los campistas se hubieran evaporado en el aire. ¿Cree que el calor de las montañas tuvo algo que ver? Pregunté mientras Johnson me explicaba la historia. Sí, no hables de esa familia. No es prudente mencionar su nombre, respondió tenso, dando por terminada la conversación. Para ser sincero, yo ya sabía lo de las desapariciones. Me lo había contado el sheriff. En su momento había salido en las noticias locales. En el pueblo se rumoreaba que la familia tenía algo que ver. ¿Y su reacción? Solo me hizo sentir más curiosidad. La familia Hottefeld ha vivido en esta zona durante generaciones. Su propiedad es esta enorme extensión de tierra y en gran parte solo bosque. Ninguno de ellos asiste a ninguna de nuestras escuelas locales y es raro ver a cualquier miembro de la familia en la ciudad. Sinceramente, ni siquiera estoy seguro de cómo viven. Por lo que yo sé, nadie los ha visto nunca, ni siquiera para hacer la compra.
Si no fuera porque de vez en cuando se les ve caminando por las calles de noche, se podría pensar que no existen. Se han convertido en una especie de superstición en la zona. Los testigos dicen que caminan como si estuvieran borrachos, arrastrándose juntos. Dicen que sus hijos se arrastran a 4 patas y que, si los ves, debes hacer como si no los vieras. Son de su propiedad. Está rodeada por una valla alta y bien cuidada, con carteles de prohibido el paso a la propiedad privada. Si tienes suerte y el tiempo lo permite, podrás ver su casa entre los árboles que la rodean. Se rumorea que es una enorme mansión del siglo XVIII, pero nunca la he visto con mis propios ojos. De hecho, solo he conocido personalmente a un miembro de la familia Houteville, Addarin Houtefel. Justo cuando yo era todavía nuevo en el trabajo, mi compañero David y yo habíamos estado haciendo nuestro camino entre las ciudades. Nada emocionante, ya sabes, solo patrulla de rutina. Pero entonces vimos a una persona más adelante. Parecía aparecer en la carretera de la nada. Dudó al ver el coche patrulla y dio un paso atrás para esperar a que pasáramos antes de cruzar. No puedo decir que caminara. Extrañamente, como sugerían los rumores. En cambio, se mantenía erguido como un poste y tenía un aspecto muy presentable. David se detuvo a su lado y el hombre parecía claramente molesto por nuestra presencia. Ahora bien, Aduran era alto y en general apuesto. Tenía el pelo oscuro, los ojos ámbar y la piel ligeramente bronceada. Tenía más o menos la misma edad que yo, unos 20 años, y vestía una camisa blanca de negocios. Estaba medio desabrochada y llevaba unos pantalones pulcros que parecían fuera de lugar. Parecía que se hubiera estado cambiando de ropa al andar, y en los brazos llevaba un abrigo de aspecto extraño que sujetaba con fuerza. «Entonces, ¿eres uno de los tíos buenos?», comentó David, «en uno de tus espeluznantes paseos nocturnos. Personalmente, nunca me habría atrevido a decir eso». «Sí, soy Addarin Houtefel», respondió cortésmente a pesar de todo. «Bueno, ¿a dónde te diriges, Addarin Houtefel?», siguió David. «Como tú has dicho». «Solo estoy dando un paseo», respondió Addarin. «A mí me parece que estás holgazaneando. No estarías holgazaneando ahora, ¿verdad?». Addarin no respondió inmediatamente al comentario de David. En cambio, parecía tenso. Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia el bosque. Fue solo una breve mirada, como si buscara testigos, y luego su atención volvió a centrarse en nosotros, y sus ojos brillaron en la oscuridad. Debía de ser un reflejo de las luces de los coches, pero bastó para inquietarme. «Oh, perdóneme, no estoy merodeando. Solo estoy caminando para tomar un poco de aire fresco», dijo con calma. «Me alegro. Entonces, ¿no te importa que compruebe tu identificación?». Adurin sonrió con amargura, y noté que sus dientes eran más afilados de lo esperado. «Lamentablemente, no suelo llevar mi identificación encima cuando salgo a pasear», dijo. «Entonces tendremos que detenerle, ¿verdad, ayudante Keating?». David me arrastró a la conversación y yo le miré con los ojos muy abiertos. Estaba muy nerviosa. No quería a ese hombre en el asiento trasero del coche patrulla con nosotros. «Sí, ¿no se supone que tenemos que avisar entonces?», dije nerviosa. David parecía decepcionado con mi respuesta, mientras Addarin esperaba pacientemente a que tomáramos una decisión. Al final, David hizo un gesto despectivo con la mano. «Sí, está bien, demasiado trabajo», asintió. «Pero será mejor que tengas cuidado, Houtefel. Si sigues aquí cuando volvamos, pasarás la noche en la cárcel». «Por supuesto, haré todo lo posible para no estar aquí. Conduce con cuidado. He oído que los ciervos salen de la nada por estas curvas. No me gustaría que tuvieras un accidente en estas carreteras», respondió el hombre. No habían pasado ni 2 días cuando David chocó con un ciervo. Estuvo una semana de baja mientras se recuperaba en el hospital e intento no sacar conclusiones, pero la coincidencia aún me hace temblar. Las gallinas calientes. En cuanto a los registros, no causan ningún problema.
y nunca han tenido ningún encontronazo con la ley. Pero hay algo en su idea que me pone los dientes largos. Mis pensamientos se interrumpieron cuando unos faros se acercaron a gran velocidad. Suspiré para mis adentros. Probablemente era el mismo coche de antes. Suponiendo que hubiera seguido adelante, volví a encender las luces en señal de advertencia. Ahora los coches no aminoraron la marcha. Esperaba que pasaran volando a velocidades de vértigo, así que arranqué el coche de mala gana. Ya iban muy por encima del límite. Iba Nestorra a tener que esforzarme mucho para alcanzarlos. Eso, suponiendo que se detuvieran. Sorprendentemente, se detuvieron junto a mi coche. Los dos adolescentes que conducían los coches salieron corriendo. Por su expresión, me di cuenta de que estaban aterrorizados. Tenían los ojos desorbitados y miraban sin aliento por encima del hombro. ¿Pero qué? Empecé a salir cuando me alcanzaron. ¿Quién eres? Alguien necesita ayuda. Hay alguien gritando en el bosque. Los chicos hablaban unos sobre otros en su pánico. Wow, 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 wow. Más despacio. No os entiendo cuando habláis a la vez, dije con toda la calma que pude. No todos los días algo asusta a los adolescentes. Oímos gritos que venían del bosque, dijo el más alto. ¿Gritos? Pregunté. Sí, ha sonado muy mal. Creo que han asesinado a alguien. La aterrorizada sinceridad de su voz me convenció de que decía la verdad y se me erizaron los pelos del brazo. Vale, cálmate, tranquilízate. Tal vez solo un puma. Parecen locos, ¿sabes? Dije tratando de tranquilizarlos. No. Voy de caza con mi padre todo el tiempo. Sé cómo suenan. Y definitivamente era una mujer gritando. Por favor, tienes que ir a ayudar, exclamó el chico más bajo. Respiré hondo. Vale, sí, iré a echar un vistazo. ¿Está muy lejos? Pregunté. Está al final de la carretera, junto a esa casa espeluznante de la colina. Ahí es donde lo oímos. Un escalofrío me recorrió la espalda y me estremecí. Por supuesto que era la casa Houtfeld, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Echaré un vistazo. Muy bien. Ustedes dos vayan a casa y respeten el límite de velocidad, les dije con firmeza mientras los conducía de vuelta a sus coches. La verdad es que no quería ir a investigar. Sé que es mi trabajo, pero el programa de formación no había sido muy bueno. No hay mucho que hacer aparte de la búsqueda y rescate estándar o la patrulla de carreteras. Así que cualquier cosa más allá de eso, o una pelea por la tarde en uno de los dos bares de la ciudad, no estaba cubierto. Tuve suerte de recordar el código para llamar. Llegué a la escena en 10 minutos. Mis faros brillaban lentamente en el bosque, reflejándose en los árboles pálidos y los arbustos ramificados. Cuando me detuve, bajé la ventanilla del conductor y escuché. El bosque estaba inquietantemente quieto y silencioso. Solo el ruido de la grava al ser aplastada por los neumáticos del camión rompía el silencio. 2 latas de pintura abandonadas yacían en la base de una gran señal de tráfico. Unas rayas negras de goma quemada marcaban la grava por donde habían despegado los chavales. Era curioso que no hubieran mencionado que estaban pintando una propiedad del gobierno. Al menos era fácil saber dónde habían estado. La pintura fresca brillaba a cierta distancia. La oscura silueta de la casa Houtfeld me confirmó la ubicación y dudé. No era tan tarde, pero no llevaban luces encendidas, y no me imaginaba que fueran de los que se acuestan pronto, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces solo se les veía de noche. Apagué el motor y esperé a oír algún ruido. Escuché atentamente los gritos que habían oído los chicos, pero no había nada. En cambio, el silencio era casi opresivo. El aire era denso y no quería salir del coche. Una parte de mí quería dar por terminada la noche y volver a casa, atribuirlo a la imaginación adolescente y dejarlo así, mientras que otra parte, menos segura, me recordaba que los muertos no gritan si han herido a una mujer y que, si la habían herido, era posible que hubiera llegado demasiado tarde. Inspirando profundamente arrepentido, tomé la decisión de salir del coche e investigar. Los refuerzos llegarían pronto de todos modos,
y me dije que me adentraría un poco en el bosque, lo suficiente como para echar un vistazo, pero no demasiado como para no poder ver las luces rojas y azules de mi patrulla cardenal. Exploré con cautela la zona mientras caminaba, haciendo brillar la linterna de un lado a otro a un ritmo constante por el suelo del bosque. «Hola, soy el ayudante Keiding, de la oficina del sheriff. ¿Hay alguien por aquí?», llamé en voz alta sin obtener respuesta. Los segundos se convirtieron en un minuto. Un soplo de aire agitó la maleza, haciendo bailar las delgadas ramas y arrastrando las hojas secas unas sobre otras. Era el tipo de brisa que, al principio de una tormenta, arrastraba las nubes. Traía consigo un mal presentimiento. El instinto nos dice que debemos buscar refugio y compañía en estas condiciones, y una sensación de aislamiento absoluto me golpeó de inmediato. Me había adentrado demasiado en el bosque, y con ligero pánico me di cuenta de que ya no veía mi coche. «Vale, mierda», murmuré para mis adentros. Ahora iba a ser necesario buscarme y rescatarme. Avancé a ciegas por el bosque durante lo que me parecieron horas. Me abrí paso entre el follaje como un oso torpe. Las ramas me agarraban la ropa y el pelo. Me hacían terribles cortes en la piel cuando volvían a su sitio. En términos generales, me sentí como un 2 sobre 10, y no recomendaría ninguna aventura nocturna de este tipo. Mientras avanzaba por el bosque, tropecé con un tronco caído y caí por un pequeño terraplén. Aterricé con fuerza sobre algo blando en el fondo del barranco, y me quedé congelado en el sitio inmediatamente. Lo blando sobre lo que aterricé estaba húmedo, resbaladizo. De hecho, me aparté de él por reflejo. Por un momento, pensé que había aplastado un animal pequeño o una seta grande. Sin embargo, al dirigir la linterna hacia abajo, descubrí la verdad. Había caído sobre un cadáver. Retrocedí ante el cuerpo recién descompuesto e intenté contener la cena. Era una mujer. Tenía el pelo enmarañado de sangre y la piel muy pálida. Era imposible determinar la causa de la muerte. La sangre empapaba las hojas que había bajo ella y su rostro estaba irreconocible. Nunca antes había visto un cadáver en persona, y mentiría si dijera que no me aterroricé. En esos momentos, me avergüenza decir que todo pensamiento racional abandonó mi cuerpo, y no pude recordar nada del entrenamiento. En el suelo, junto a la mujer, había una pequeña tarjeta blanca apoyada cuidadosamente en la tierra, como si la hubiera dejado allí a propósito. No tenía ninguna duda de para qué servía. En ella había 2 sencillas palabras escritas con tinta roja. Prohibido el paso, por supuesto. Lo primero que pensé fue en los Hautefells. Solo la parte delantera de su propiedad estaba vallada. El resto daba al parque, sin límites claros. ¿Habrían matado a esta mujer por entrar en sus tierras? Estaba yo en sus tierras. El suave sonido de algo goteando atrajo mi atención hacia el gran árbol situado justo a la derecha del cadáver. Un espeso líquido rojo descendía lentamente y, al seguirlo, se me heló la sangre. Sentado en lo alto de las ramas del árbol había lo que parecía un pájaro enorme. No, aunque no era un pájaro. Mirándolo, estaba claro que no era un pájaro. Parecía un hombre, sentado con las rodillas dobladas hacia arriba, como una rana en cuclillas. Pero tampoco era humano. Se agarraba a la rama para estabilizarse, pero su brazo parecía demasiado largo. Estaba descamisado. Solo llevaba pantalones negros y no llevaba zapatos. La mitad superior de su cara era un ancho cráneo de ave, y bajo sus ojos había un amarillo reflectante. Tenía el pelo oscuro y la piel ligeramente bronceada. Sus pies parecían más bien garras de pájaro, y la sangre goteaba lentamente de las yemas de sus dedos mientras inclinaba la cabeza hacia un lado para observarme por encima de sus hombros. Llevaba lo que solo puedo describir como un pellejo seco de partes de animales cosidas entre sí. Tenía púas de hueso que se le clavaban en la piel por debajo de las clavículas. Más sangre goteaba de las heridas en cada punto de anclaje. El pelaje rodeaba la base del cuello y la garganta.
casi parecía erizarse como si estuviera vivo. Unas grandes alas emplumadas colgaban plegadas detrás de él. Saber que se trataba solo de una persona me dio cierto nivel de confianza, mientras levantaba temblorosamente el arma y advertía. Hice vale, baja de ahí. Quedas arrestado por el asesinato de esta mujer. Me sentí estúpido al decir eso. En respuesta, sonrió levemente y no hizo ademán de hacer lo que se le ordenaba. No cruce los límites, ayudante Cadín. Me sobresalté cuando habló, más aún cuando utilizó mi nombre. ¿Conocía a esta persona? Su voz era sorprendentemente suave, pero la amenaza era inconfundible. ¿Cómo dice?, murmuré, completamente desconcertada. Si das un paso más, cruzarás la frontera y también te mataremos. Poco a poco, aparté los ojos de él para inspeccionar el suelo con desconfianza. No había ningún tipo de señal que indicara una línea divisoria, pero aún así, di un paso atrás involuntario, por si acaso. Muy bien, se rió entre dientes. Sus dientes caninos eran antinaturalmente puntiagudos, y las alas de su espalda se abrieron ligeramente como si estuviera a punto de emprender el vuelo. Había algo en él que me resultaba familiar, y, mientras intentaba recordar de dónde podía conocer a esa persona, un movimiento a la izquierda me llamó la atención. Había una segunda persona agazapada entre la maleza. Era más joven, tal vez una adolescente. Sus ojos brillaban con el mismo amarillo antinatural bajo la calavera de coyote que llevaba. Sus ropas eran muy parecidas a las del hombre, pero no tenía alas como él. En su lugar, llevaba unas garras en la parte superior de las manos y el hueso enganchado en la muñeca. Mientras miraba de él a ella, comprendí que no eran los únicos. Más atrás, más pares de ojos brillaban a distintas alturas. ¿Qué eran estas personas? ¿Era gente la forma correcta de describirlos? Comprendí entonces que iba a morir definitivamente. Sin embargo, en cuanto se me pasó por la cabeza, oí un largo grito procedente de lo más profundo del bosque. El sonido no era natural. Resonaba en el aire nocturno y cambiaba de tono a medida que resonaba. Pasó de ser animal a inconfundiblemente humano. A medida que se alejaba, no estaba lejos. Todos los ojos se volvieron al unísono hacia la dirección del chillido, esperando, al parecer, a que apareciera un segundo grupo de criaturas. Ahora, estas criaturas eran similares a los ciervos, solo que se paraban en dos patas y carne podrida colgaba de sus huesos. Ahora, no soy un mandev pequeño, pero se elevaban sobre mí. Sus extremidades delanteras eran alargadas y sus largas garras rastrillaban la tierra. La criatura más cercana a mí emitió otro chillido inhumano. La niña que estaba en la base del árbol respondió inmediatamente con uno propio. El grito que salió de su garganta fue horrible, un chillido ensordecedor que respondía al desafío. No era en absoluto algo que pudiera hacer un humano. Me tapé los oídos instintivamente. Al oírlo, me entraron ganas de vomitar y me tambaleé, desorientada. La sangre me corría por los oídos y la adrenalina me recorría. Intenté averiguar qué estaba pasando. Estaba atrapado en una especie de disputa territorial entre monstruos, y lamento decir que el entrenamiento no cubría la situación. En un instante, una repentina oleada de movimiento estalló a mi alrededor cuando las criaturas de ambos bandos entraron en combate. El sonido era horrible. Una cacofonía de gritos y chillidos llenó el aire nocturno. Su tono iba de lo humano a lo antinatural. Al chocar, la carne se desgarraba y los huesos se rompían. Hice todo lo que pude para apartarme. El instinto se apoderó de mí e intenté girarme y huir. Quería poner tanta distancia entre mí y esas cosas como fuera posible. Por desgracia, me siguieron. La cosa que me perseguía trepó con una determinación alarmante, y yo luché por alejarme. Era una de las criaturas más altas, parecida a un ciervo. Había gritado mientras me perseguía. Los gritos parecían humanos. Alternaba sollozos de agonía y gritos que helaban la sangre,
como un eco de las voces de sus víctimas. Si de algún modo pretendía atraerme hacia él, ahora no funcionaba. La criatura era más rápida que yo, y en unos instantes estaba sobre mí. Así que, en un último esfuerzo, disparé mi arma, apuntando a su pecho. Las balas impactaron, pero el esfuerzo fue en vano, y supe que iba a morir. Eso era seguro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, un amasijo de plumas oscuras procedentes del cielo se interpuso entre él y yo. Unas alas enormes batían furiosamente, y unos gruñidos bajos se entremezclaban con unos gruñidos feroces. Lo reconocí como el hombre del árbol. Aterrizó directamente sobre la otra criatura, tirándola al suelo y arrancándole pedazos. El ciervo contraatacó con la misma violencia. Arrancó una de las alas de la espalda del hombre. La sangre fresca salpicó la vegetación circundante, pero ni siquiera pareció importarle. Ahora, probablemente debería haber utilizado ese tiempo para correr. En lugar de eso, me quedé inmóvil, observando cómo luchaba. El ala dañada aterrizó cerca de mí. Era gigantesca. Las plumas eran increíblemente largas. Por el hueco roto del hueso goteaba líquido, y me di cuenta con sorpresa de que todo estaba cosido. Estaba sujeto con cuero e hilo para atar las plumas, pero antes se había movido con tanta naturalidad, pensé. Ahora no soy de los que creen en brujería, pero sencillamente no había otra explicación. Poco a poco, el bosque se fue calmando, a medida que la lucha cesaba, y justo delante de mí, el hombre alado había ganado. Lo supe porque golpeó el cráneo de la criatura contra el suelo y se hizo pedazos. De sus manos goteaba un líquido rojo y estaba cubierto de mugre. La máscara de calavera que cubría su rostro estaba agrietada y se la quitó lentamente para arrojarla a un lado con un bufido de disgusto. «Inútil», murmuró y se volvió hacia mí. Lo reconocí de inmediato. Addarin Hautefeld. Sus ojos amarillos y antinaturales se posaron en mí. No pude leerle la cara mientras el resto de la familia salía del bosque para situarse a su lado. «¿Los habéis cogido a todos?», preguntó con indiferencia. No me dirigía la palabra, pero no rompió el contacto visual. «Sí», respondió la chica coyote con una sonrisa de satisfacción. «Bien. Pero, ¿qué vas a hacer con eso?», preguntó mirando en mi dirección. Addarin se detuvo un momento, pensativo. Se acercó más. Di un paso atrás y caí de espaldas. El hombre se agachó a mi lado y me agarró la cara. Su piel era cálida y sus garras rompieron ligeramente la superficie de mi piel. La sangre se hinchó donde sus garras se clavaron en mi cara mientras me examinaba. «No está herido», anunció Addarin. La chica coyote resopló y él hizo lo que le habían dicho. No cruzó la frontera. «¿Qué pretendes?», preguntó ella. «Los demás podéis iros a casa. Volveré pronto», respondió él. Ella vaciló, claramente insatisfecha con su respuesta. Sin embargo, no discutió. En el cálido Fels se fundieron de nuevo en el bosque. Sus ojos brillaron mientras desaparecían uno a uno. Aderan esperó, permitiendo que su familia se marchara antes de volver a centrar su atención en mí. «¿Te gustaría vivir?», preguntó, pillándome por sorpresa. No sabía si debía responder. «¿Puedo elegir?», respondí. «Bueno, eso depende de ti». «¿De mí?». «Sí. Voy a hacerte unas preguntas, y si las respondes correctamente, podrás irte. Si no, pasarás a formar parte permanente de este bosque. ¿Lo has entendido?». Asentí con la cabeza. «Muy bien. ¿Qué has visto aquí esta noche?», empezó Addarin, y yo entré en pánico, sin pensar en nada. «No he visto nada. No vi nada». «¿Cómo me llamo ahora?». «Addarin. Caliente». Empecé, pero me corregí rápidamente cuando se puso tenso. «Quiero decir que no lo sé». Sonrió, perplejo. «Buena Troya. ¿Y qué vas a decir cuando vuelvas a comisaría y al sheriff?». El corazón me latía con fuerza. Comprendí que si contestaba mal, me mataría. Diré que fue una broma.
Unos chicos estaban jugando en el bosque. La llamada no sirvió para nada, ¿eh? Más listo de lo que pareces, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndome una mano. ¿Puedes levantarte? No sabía si debía aceptar su ayuda o no, pero lo hice y me levantó del suelo sin esfuerzo. Camina 30 minutos en esa dirección y encontrarás el camino. Señaló a mi derecha y yo seguí la dirección con la mirada. ¿Por qué?, murmuré. ¿Por qué qué?, respondió. ¿Por qué me ayudas a ayudarte?, se rió entre dientes. No te estoy ayudando. Esto no es por nada. Tienes una deuda conmigo y pienso cobrarla pronto. No me decepciones ahora. No te gustarán las consecuencias si lo haces. Me estremecí. Había hecho un pacto con el diablo y ni siquiera lo sabía. Cuando se dispuso a marcharse, me levantó brevemente la barbilla, como un adulto que anima a un niño. No pongas esa cara de preocupación. Estoy seguro de que no serás un desperdicio. Vale, pero te estaré vigilando. Así que ten cuidado, me aseguró Adarin con una sonrisa inquietante. Y luego se fue, desapareciendo en la oscuridad igual que su familia. No me di cuenta de que había recogido su ala rota, pero él también se había ido, y yo hice el largo camino de vuelta a mi coche en un silencio estremecedor. Fiel a mi palabra, me di por aludido y me marché temprano. No había pasado casi nada de tiempo y no podía racionalizar nada de lo sucedido. Más que eso, vivo en un temor constante, esperando el día en que Aturin Autfel me pida el favor que ahora le debo.